Doctor Alcerro, se le solicita ingrese en este momento al estudio de grabación del Centro Médico Hondureño, donde en unos momentos dará inicio la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Bienvenidos a otro episodio más de la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Un programa sin salas de espera, donde su médico siempre estará a tiempo y donde abordaremos los tópicos más relevantes en salud, haciéndolo sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Betania Rosales. Ella es médico especialista en ginecología y obstetricia con una subespecialidad en ginecología oncológica, con una hoja de vida recalcada o enfocada en realidad a la salud de la mujer y sin duda con mucha experiencia en lo referente a todas estas cosas malignas que suceden o que le suceden exclusivamente a la mujer, que es su punto de abordaje. Doctora Betania Rosales, bienvenida. Un gusto tenerla aquí con nosotros esta tarde para que dilucidemos un poquito y le podamos transmitir a la gente cuáles son las cosas importantes en relación al cáncer ginecológico. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y poder compartir y hablar un poco sobre este tema que es tan importante porque como mujeres debemos de cuidarnos mucho y tal vez el ginecólogo-oncólogo no es muy conocido. Y siempre la primera intención que tenemos cuando abordamos algún tipo de patología cancerosa es consultar con el ginecólogo. Pero el ginecólogo-oncólogo es un ginecobstetra que previamente sacó esa especialidad y posteriormente lleva una subespecialidad en cáncer ginecológico, específicamente en esa área. Y eso ayuda a tener un mejor abordaje de esta patología. Ahora, ¿qué para empezar tal vez definir o esclarecerle a la gente cuando se habla de cáncer ginecológico, digo, qué es lo que esto involucra? ¿Es exclusivamente el área reproductiva o también hablamos de cáncer de mama, que es parte de la mujer? ¿O qué aspectos o qué áreas referentes al cáncer abarca cuando hablamos de cáncer ginecológico? El cáncer ginecológico involucra todo el cáncer relacionado con el aparato reproductor femenino, cáncer de útero, cáncer de cervix o cuello de la matriz, en el interior del útero que está el endometrio. Hay varios tipos de cánceres que se pueden originar en el útero, cáncer de ovario, cáncer de vulva, cáncer de vagina. Sí. Todo esto es netamente de los órganos reproductivos de la mujer, pero también como ginecólogos oncólogos tenemos la capacitación o tenemos la capacidad para tratar también el cáncer de mama. Entonces es como un abordaje bastante integral. Entonces usted puede ir a su chequeo ginecológico con su ginecólogo oncólogo y usted de un solo va a hacer prevención para su cáncer de mama, para una detección oportuna, igual para detección del cáncer ginecológico. Para mí que debería de ser la única evaluación que debería existir en ginecología, porque en realidad la preocupación más grande es que se genere alguna neoplasia en el aparato reproductor, y es por lo cual muchas veces se recomienda que todas las mujeres a partir de cierta edad vayamos teniendo esa evaluación anual o semestral, dependiendo en realidad de qué hallazgos se encuentren en esta evaluación. Casi que todos deberían de tener ese entrenamiento que usted tiene. Sí, eso sí tiene razón, porque definitivamente esto nos ayuda a nosotros a tener la sospecha diagnóstica cuando son cánceres que van empezando. Y esto ya se ha visto en una gran cantidad de estudios, que no es lo mismo, no se van a obtener los mismos resultados cuando el cáncer ginecológico lo trata el ginecobstetra, lo trata el cirujano oncólogo, versus cuando lo trata el ginecólogo oncólogo. Entonces se ha visto que la tasa de supervivencia de estas mujeres es mayor cuando están a cargo de un ginecólogo-oncólogo, porque usted puede tener el abordaje integral. Le voy a poner un ejemplo. Una paciente que está con un cáncer de mama, posteriormente a su tratamiento, ya sea que se le hizo una cirugía, que después fue radiación, que estuvo en quimioterapias, pero después necesita recibir medicamentos hormonales, ¿ya?, que van a ir a bloquear la función de esas hormonas. Entonces, ¿qué sucede? Estos medicamentos también van a tener efecto a nivel de los órganos reproductores de esta mujer. Estos medicamentos van a tener efectos a nivel de la vida sexual de esta mujer. Entonces, a mí me pasa muy seguido, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama que vienen desesperadas porque ya recibieron su tratamiento para el cáncer de mama, entonces están en control con una persona por el cáncer de mama. Sí.
Luego están yendo con el ginecólogo porque tienen infecciones vaginales, porque hay resequedad vaginal, por diferentes causas. Pero cuando vienen con el ginecólogo oncólogo, o en este caso cuando vienen conmigo, se puede hacer el abordaje de todo. Claro. Entonces ahí uno no tiene que perder de vista, por ejemplo, si son mujeres jóvenes, necesitan tener una vida sexual activa, qué medicamentos se pueden utilizar para tratar esa resequedad vaginal que es consecuencia de los tratamientos oncológicos, medicamentos que por supuesto no van a ir a afectar la enfermedad que previamente tuvo, porque por ejemplo si tuvo un cáncer de mama y tiene receptores hormonales, esta paciente no podemos estar utilizando una terapia de sustitución hormonal para tratar ese tipo de síntomas. Claro. ¿Ya? Luego van a haber otros cambios que los medicamentos también tienen. Por ejemplo, pueden tener efecto a nivel del endometrio, que es la capa que se encuentra en el interior del útero. Y si esto sucede, ¿qué pasa? Pueden llegar a desarrollar un cáncer de endometrio. ¿Qué tiene que hacer usted para sospecharlo? Pues tener el conocimiento para esto. Claro. Dentro de estos cánceres ginecológicos, diríamos, ¿a cuáles habría que enfocarse más? O cuáles siempre uno como paciente o como familiar de paciente, mujer o esposa o hermana, sugerencias en cuanto a cuáles, por frecuencia, claramente, Sí. cuáles serían en realidad los que habría que de prestarles un poquitito más de atención o decir, mira, esto mejor una evaluación una vez al año, cuáles son los más comunes y cuáles habría que estarles poniendo más atención. Para uno como mujer, el cáncer más frecuente, y por ejemplo en un país como el nuestro, es el cáncer de cervix o Sí. el cáncer del cuello de la matriz. Es por eso que debemos de tener al menos un chequeo ginecológico anual para realizar una citología, para realizar idealmente, nosotros deberíamos de estar haciendo una prueba de BPH. El problema de hacer pruebas de BPH es el costo de estas. Ok. El costo es bastante elevado y para nuestra economía, pues como que se sale un poquito del alcance. Sí. Muchísimo más económico para las pacientes acceder a una citología que acceder a estarse haciendo test de BPH que tienen un costo alto. Pero con la citología perfectamente podemos detectarlo. Si hacemos un buen examen, una buena interpretación de la citología y ante resultados anormales de una citología, tenemos que realizar una colposcopía. Esa es para que la gente entienda, la resección pequeña de pequeñas áreas donde encontraron los cambios. Exacto. Entonces, si la citología nos aparecen unas células que son anormales, que son sospechosas de que hay alguna lesión, ya sea precancerosa o un cáncer, nosotros vamos y hacemos la colposcopía. La colposcopía no es más que un examen que se hace del cuello de la matriz con un aparatito especial que se llama colposcopio. Sí. El colposcopio es una cámara, ¿ya?, con mayor aumento, es como si tuviéramos un microscopio, ¿ya?, Sí. que proyecta una imagen hacia una cámara y nosotros lo vemos en una pantalla. Entonces con esto nosotros podemos detectar dónde están esas zonas con anomalías y tomamos una biopsia. Esa biopsia la mandamos a analizar y posteriormente, de acuerdo al resultado de la biopsia y a la sospecha clínica que nosotros tenemos, es el proceder que vamos a tener. ¿Y a partir de qué edad más o menos se recomienda o es, no, mira, en el momento que se inicie la edad reproductiva o no, llega un tiempo donde uno dice va a ser más frecuente o qué grupo de edad es el que hay que estarle recomendando que inicie? Lo ideal es que comencemos a hacer la citología desde que somos sexualmente activas. Ok. Toda mujer que ya tiene un año de que inició su vida sexual, es indispensable que comience a hacerse sus chequeos ginecológicos. Ok. Año con año. Y luego mencionaba el BPH, ahorita fuera de examinarse o con una prueba de laboratorio, se ha hecho, o se ha llamado mucho la atención la presencia ahora de una vacuna. Sí. ¿Todo el mundo debería estar vacunado? ¿Cuál es más o menos la perspectiva desde el punto de vista de la ginecología oncológica? La vacuna del BPH va a ser un gran alivio para la carga poblacional que genera un cáncer. Lamentablemente no todas las instituciones de salud lo entienden así. Si a partir de los 11 años comenzamos a vacunar niños y niñas, así como países como desarrollados como Australia, por ejemplo, lo han hecho, son de los primeros que se prevé que van a poder eliminar el cáncer de cuello uterino. Y sale más barato
comprar vacunas para vacunar a todos estos niños Sí, que estar tratando posteriormente un cáncer de cervix en una mujer que sobre todo se presenta en mujeres que se encuentran en la edad reproductiva, que económicamente son productivas, que pueden llegar a dejar sus hijos huérfanos. claro. Entonces, esto termina generando una gran carga epidemiológicamente. Vacunar niños y niñas antes de que inicien su vida sexual es lo recomendado. Entonces, si tenemos el alcance para hacerlo, aquí en el país solamente lo hacen para la única y exclusivamente para las niñas de 11 años. ¿Ya? Pero eso no debería de ser así. De hecho, los estudios se han extendido y las mujeres, aunque tengan lesiones ya de BPH, tuvieron un NIC1 o un NIC2, por ejemplo, estas mujeres perfectamente se pueden vacunar hasta los 45 años. Si pasan de los 45 años, ya no se pueden vacunar, pero antes de los 45 años pueden vacunarse. Usted me va a decir, pero si ya tienen el virus, bueno, viene a ser así como la vacuna del COVID. Claro. Sí, la idea es bajar un poco la carga viral, entiendo. Correcto. Entonces disminuimos la carga viral y las posibilidades de transmisión de la misma manera se van a limitar. Ahora, el enfoque ha sido porque el VPH tiene una relación íntima con el cáncer de cervix. Con el cáncer. 99.7% de los casos de cáncer de cervix están asociados a VPH, sobre todo al 16 y al 18. 16 y 18 son los que en el mayor porcentaje me lo van a causar, pero de VPH existen más de 200 tipos. De esos 200 tipos, y todos los nombres se les dan en base a números, sí. De esos 200 tipos existen más o menos como 20, que son los que me van a dar los problemas a nivel genital. Y me pueden desarrollar un cáncer de cervix, un cáncer de vagina, un cáncer de vulva, todo depende de las prácticas sexuales, cáncer anal, cáncer orofaringeo también. Entonces, el beneficio de la vacuna es algo formidable. Ok, y luego, otra de las cosas que, referente siempre a este tipo de cánceres ginecológicos, el siguiente en frecuencia, digamos, cáncer de mama. Sería el cáncer de mama, que ha tenido en realidad, por yo diría que se ha metido tanto en la mente de la gente que hay que examinarse, que sí realmente una detección temprana ha sido muy útil para que la mortalidad por ese tipo de problemas o que podamos atenderlo antes de que haya una metástasis, sí. O se le puede hacer un tratamiento quirúrgico adecuado. Entonces, en grado de severidad o en frecuencia seríamos el siguiente. El siguiente, sí, exactamente. Pero, por ejemplo, cáncer de cervix en etapas avanzadas quirúrgicamente es curable. Okay. Quirúrgicamente es curable. Pero para cáncer de cervix tienen muchos factores que ver. Por ejemplo, a las mujeres les da pena ir con el ginecólogo a una revisión. Entonces yo he visto historias tan tristes de mujeres que llegan con cánceres avanzados, jamás en su vida se hicieron una citología, nunca, porque decían de que no se iban a dejar ver de ningún médico. Claro. Entonces este tabú es lo que hace que se diagnostiquen de una forma más tardía. A veces con la mamografía, como tenemos más publicidad y es algo que está en boga de todo el mundo, y se festeja siempre el mes del cáncer de mama, pero como para cervix no hay tanta publicidad, por eso es que cáncer de mama, por ejemplo, nosotros lo diagnosticamos a tiempo y es importante recalcar que no es que lo vamos a prevenir, no vamos a evitar que nos dé un cáncer de mama, eso no lo podemos evitar. Lo que vamos a prevenir nosotros es que lo diagnostiquemos de forma tardía. Claro. Entonces vamos a tener un diagnóstico temprano. El cáncer de mama, si lo diagnosticamos a tiempo, es curable, al igual que el cáncer de cervix. Si lo diagnosticamos a tiempo, es curable. En sí, la mayoría de los cánceres ginecológicos diagnosticados a tiempo son curables. Y quizás después del cáncer de mama está, por ejemplo, el cáncer de endometrio, que últimamente, por los factores de la obesidad, el sedentarismo, cada vez hay más mujeres hipertensas, diabéticas, obesas, que esto contribuye a que el cáncer de endometrio cada vez sea más frecuente, así como sucede en países industrializados. Y pensando en realidad si existe alguna manera
que cada uno pudiera identificar, porque bueno, si uno va al de mama, uno dice cuando te haces el examen si sientes alguna masa o alguna o engrosamiento o alguna, hay que hacer mamografía. Sí. Entonces, si hay algún, y eso puede ser autoevaluado, pero en el caso del cáncer de cervix o el cáncer de endometrio, digo, ¿se va a sentir alguna masa inguinal o va a haber algún tipo de exudado vaginal que uno diga hay que ponerle atención, mancha? ¿Qué características pudiera decir para que son signos de alarma, digamos? Fíjese que, por ejemplo, para cáncer de cervix, uno de los signos de alarma es que nos hagamos la citología y si somos acuciosas y nos ponemos a revisar y vemos que siempre nos están reportando una inflamación, y tal vez nuestro médico no nos ha dicho nada, sí, es importante que consultemos, porque cuando hay inflamación, es indicación de hacer una colposcopía. Ese viene a ser como el primer banderazo que nuestro cuerpo está dando y está diciendo que está pasando algo. Ya. Eso es lo primero, solo con el examen. La otra cuestión es infecciones vaginales severas a repetición. Ya, o que decimos, no, si es que solo es una infección. Muchos cánceres de cervix, ya, bueno, de hecho, la mayoría secretan una cantidad bastante importante de este tipo de secreciones vaginales malolientes. Okay. ¿Ya? Entonces, eso debe de ser algo que nos debe de alertar. Y cuando ya nosotros, desde que llega una paciente y es una secreción vaginal con mal olor, con una sospecha de un cáncer de cervix, es 100% seguro que es un estadio avanzado. La otra situación sería, por ejemplo, mujeres que tienen sangrado después de tener relaciones sexuales, ¿ya? O durante la relación sexual. Claro. Eso es algo que nos debe de alertar a que no está sucediendo nada bueno en nuestro cuerpo. Si de repente pasamos con dolor pélvico o el famoso dolor de vientre, esa es otra situación que nos debe de alertar. Para cáncer de endometrio, lo primero es un sangrado anormal posmenopáusico o un sangrado anormal si no estamos en la etapa de la menopausia. Una menstruación demasiado intensa. Esas pacientes que tienen años de ser tratadas por ovarios poliquísticos, por ejemplo, y que pasan con esos grandes sangrados, hay que sospechar un cáncer de endometrio. Pacientes que tuvieron su menopausia a los 50 años y se les llegan los 55 y comienzan a sangrar de nuevo, eso no es algo normal. Sí. Un sangrado que se presenta en la menopausia, hasta no demostrar lo contrario, es un cáncer. Y en cuanto a los grupos de edad, ¿existen ciertos límites? Es decir, mira, en el caso de cáncer de mama, este grupo es más vulnerable, digamos. Cáncer de cervix, entre este rango de edad. Cáncer de endometrio, este rango de edad. Se lo pregunto porque sentí ahorita que lo mencionaba que tal vez cervix podía ser vida reproductiva y luego posmenopáusico más endometrio. No sé si... De hecho, cervix, hay una curva. ¿Ya? En todos los gráficos se ve como a partir de los 30 años, ¿ya? Se eleva la incidencia de cáncer de cervix. Entre los 30 y los 60 años, estadísticamente es mayor la cantidad de mujeres que lo van a desarrollar. Pero eso no quita que a una edad más temprana puedan desarrollar. Sí. En alguna ocasión yo vi una paciente de 19 años con un cáncer de cervix en un estadio avanzado. Claro. Entonces, nada es al 100%. ¿Ya? Eso sería para cervix. En general, por ejemplo, para mama o para endometrio, entre mayor edad nosotros tenemos mayor es la posibilidad de que lleguemos a desarrollar un cáncer. ¿Ya? Ese es uno de los factores de riesgo para cáncer de mama. Pero también he visto cáncer de mama, quizás la paciente más joven que yo he visto ha sido de 21 años con cáncer de mama. Entonces, hay como que excepciones a la regla, pero sí hay grupos etarios en los que es más frecuente. Y luego, para diagnosticar este tipo de cánceres, de inicio mencionaba la colposcopía o hacer una citología inicial y luego más siento que la colposcopía va a ser tratamiento si el estadio no es muy avanzado, pero claramente no cambia y siempre sigue siendo la prueba de oro, la citología. La citología es el estudio de tamizaje. La citología es lo que a mí me dice si hay sospecha de que existe una lesión o no, porque no es diagnóstica. Con la colposcopía,
me voy a auxiliar de la colposcopía más la toma de biopsia para llegar al diagnóstico. Luego el tratamiento va a depender del resultado. Por ejemplo, si me aparece un NIC1, que es una lesión precancerosa, Sí. podemos optar desde la observación, ¿ya?, hacer una crioterapia o hacer una conización. Todo va a depender del contexto clínico de cada paciente. La verdad es que la parte de la observación para las pacientes con un NIC1, idiosincráticamente son raras las que optan por ello. Porque Claro. a todo mundo usted le dice, tiene esto y todo el mundo pues Quítemelo, se alarma, claro. Sí, sí. Pero es una de las opciones que existen de tratamiento también. Por ejemplo, si ya le aparece un NIC2, es una paciente que tiene que ir a una conización previa. Aparece un NIC3, tiene que ir a una conización también, ¿ya? Y dependiendo del resultado, puede pasar a hacerse una histerectomía si son mujeres que ya tienen hijos y pues ya no desean planear otro embarazo, entonces perfectamente se puede hacer una histerectomía. Y quizás ahí viene un punto bien importante, porque cuando ya tenemos un NIC3 o tenemos alguna biopsia donde vemos que se reporta que hay alguna microinvasión, se le llama, una microinvasión del estroma, Sí. es importante siempre hacer una conización previa para poder determinar qué tanto es la invasión. Porque si ya existe una invasión considerable, no es una histerectomía simple o la famosa histerectomía abdominal total que escuchamos, que en realidad la abdominal total es la más sencilla que se realiza, es la que todos los ginecobstetras estamos entrenados para poder hacerla. Claro. Pero esa es la clase 1. Después de esa clase 1, de acuerdo a la invasión que pueda tener un cáncer, existe una histerectomía que es una radical modificada o clase 2, que es una cirugía más extensa, ¿ya? Sí. Existe posteriormente una clase 3, que es una histerectomía radical, donde ya implica hacer una resección mayor de otras estructuras y se acompaña también de una disección de ganglios pélvicos para ver si existen o no metástasis en los ganglios pélvicos que se encuentran cercanos al útero. Entonces, ya esa sería como la parte del tratamiento. Ya, en cuanto a dónde entrarían los medicamentos, digo, ¿en qué momento habría que considerar, mira, estás en un estadio donde vamos a combinar un tratamiento quirúrgico con un tratamiento médico? ¿Qué tipo de estadio estaría para poder caer en esa clasificación? Para los estadios que son localmente avanzados, para cáncer de cervix, localmente avanzados quiere decir que no son quirúrgicas porque el cáncer se ha extendido tanto en los tejidos circundantes del cuello de la matriz que necesitan ir a recibir primero un tratamiento que combina una dosis semanal de quimioterapia junto con radiación, ¿ya? Eso con el objetivo de encoger ese tumor para que después quirúrgicamente nosotros podamos ir a hacer una resección. Existen también tratamientos que tienen que ir a recibir quimioterapia netamente. Si, por ejemplo, se le manda a hacer una tomografía a una paciente con un cáncer y vemos que ella tiene metástasis en los pulmones, entonces yo no resuelvo nada con hacerle una cirugía si tiene siembras en los pulmones. Entonces, para eso ya necesito un manejo sistémico, entonces tiene que ir a recibir quimioterapia. ¿Qué lo determina usualmente eso? O sea, yo entro y voy a tratar de crear un escenario. El paciente se encuentra que en esta citología inicial salió positiva, digamos. Siguiente paso, entiendo, sería una colposcopía, o sea, una resección pequeña que me determine o que me delimite la extensión local de la lesión y el resultado es que sí tiene, en mi resección inicial, tiene afectados los bordes. O sea, eso creo yo que es apropiado decir que es un poquito más avanzado que local. Entonces, a ese punto que no hemos sido tan agresivos quirúrgicamente, se consideraría entonces manejo médico o hay que hacer algún estudio de imagen para determinar si sirve o no sirve. Esa es otra cosa que tal vez sí me gustaría que nos aclarara. Si yo pudiera hacer una tomografía con contraste. Estoy tratando de ponerme en realidad porque en lo que yo hago sirve mucho. Si yo hago una tomografía o una resonancia contrastada,
entonces me puede delimitar dónde está el tumor. No sé si sea en el caso suyo, pero sí a veces nos ayuda para determinar primero si con el tratamiento médico podemos hacerlo más pequeño. Pero tal vez nos puede explicar un poco. Sí, claro. Precisamente cuando nosotros diagnosticamos un cáncer de cervix invasivo, lo primero que tenemos que hacer es un estudio, nosotros le llamamos un estudio de extensión. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a descartar que hayan siembras a distancia. En primera instancia, por ejemplo, que se haya diseminado cáncer de cervix, se me va a los lados del cuello de la matriz, existen como unas cuerdas que se encargan de sostenerlo, es parte del piso pélvico. Eso se llaman parametrios. Entonces es el primer lugar hacia donde un cáncer de cervix se me disemina. Entonces yo mando a hacer una tomografía porque yo quiero ver si esos parametrios están libres o si están afectados. Okay. Ya. Por ejemplo, cuando los parámetros están afectados, a ese nivel de los parámetros pasa el uréter. Entonces, si los parámetros ya están infiltrados, cuando se infiltran van formando especies de tumores también en el interior. Entonces, eso me obstruye el paso de la orina que viene desde el riñón, que pasa por el uréter y va a llegar a la vejiga. Entonces, si a mí me viene una paciente, por ejemplo, porque es así como bien variable, yo la revisé, esta paciente, le hice la colposcopía, macroscópicamente no hay una lesión visible. Sí. ¿Ya? Pero cuando mandamos a hacer la tomografía, porque se da, vemos que ya tiene los parámetros afectados. ¿Ya? Puede pasar, porque el cáncer del cuello de la matriz tiene como dos zonas donde se puede desarrollar. Se puede desarrollar en la zona exocervical, que es lo que yo veo, que ese es el más fácil, porque, por ejemplo, sin necesidad de ser ginecólogo, el médico general va a tomar esa citología, digamos, en un pueblo o en una zona remota del país, y cuando toma la citología ve que la paciente tiene un tumor. Claro. Estos que se llaman tumores exofíticos. Esos son fáciles de diagnosticar, pero existen tumores endofíticos, que son aquellos que usted no los ve y son los que son más difíciles de diagnosticar. Sí. Porque comienzan a crecer en el interior del cuello de la matriz. El cuello de la matriz tiene una porción que se encuentra infravaginal y la otra que está supravaginal. Entonces esa que está supravaginal no la vemos. Entonces, si esta paciente que estábamos mencionando, por ejemplo, le hacemos la tomografía, aparentemente de un estadio temprano, nosotros solo vimos ahí, pero cuando le hacemos la tomografía ya nos aparece que tiene una invasión de los parámetros. Entonces eso ya le cambia el estadio. Y si tiene invasión de los parámetros, es una paciente que tiene que ir a recibir un tratamiento de quimioterapia con radiación concurrente antes de hacer cualquier procedimiento quirúrgico. Si es una paciente que, por ejemplo, me llega y yo solo coloco el espéculo y le veo el gran tumor que tiene ahí, esa paciente solo tiene dos opciones en ese momento. O va a recibir un tratamiento de quimioterapia con radiación, o la otra opción sería que cuando le mando a hacer la tomografía me sale que tiene siembras en el pulmón. Entonces de nada sirve que estemos radiando acá si en pulmón ya hay enfermedad. Entonces tiene que recibir quimioterapia. Entonces es como un juego bien dinámico. Sí. Yo siempre le digo a mis pacientes, porque cuando recibimos un diagnóstico así no es fácil. Es bien duro para la paciente, para la familia, cambia todo su entorno. Y todas las personas, si nos diagnostican un cáncer, nos quisiéramos operar de entrada. Claro. Todos, es lo primero. Sí, no, seguro. Quíteme, sáqueme todo esto. Pero lamentablemente no siempre es así. A veces de las acciones que nosotros hagamos en el momento del diagnóstico va a depender nuestra sobrevida y va a depender nuestro pronóstico. Porque a veces sucede, por ejemplo, vienen pacientes así y uno le dice, no, tiene que ir a recibir quimioterapia y radiación para que esto se reduzca, para poder lograr márgenes. Pero luego van, consultan una segunda opinión y le ofrecen, sí, hacemos una cirugía. Queda con todos los márgenes positivos. Claro. Entonces, se operó, se quitó, pero va a volver. Le cambió por completo el pronóstico. Correcto. La morbilidad que va a desarrollar por la radiación va a ser muchísimo más alta cuando el útero ya no está ahí, que antes cuando el útero todavía estaba ahí y precisamente el foco de la radiación iba a hacer efecto ahí.
Y con respecto al pronóstico que lo menciona, o sea, si lo pudiésemos clasificar de alguna manera por estadios, y esto en aras de poder estimular a la gente a la detección temprana, a la citología anual, para que podamos entusiasmar a la gente, ¿cuáles serían más o menos los números en esa relación? Un cáncer de cervix en un estadio temprano es hasta un estadio 1B1, ¿ya? Anda casi al 100% de sobrevida. Sí. Un cáncer in situ, por ejemplo, nadie se muere de un cáncer in situ. Ok. Un cáncer microinvasivo es igual, cerca de un 100%, un microinvasivo. Los estadios más avanzados, pues ahí ya dependen de muchos factores. Sí. Ya, los que ya son localmente avanzados pueden tener una sobrevida de un 60% y así va declinando. Eso va a depender de muchos factores, algunos de ellos externos. El tiempo que nos tardemos, por ejemplo, en iniciar nuestra radiación, Sí. eso va a depender mucho. Los medicamentos de la quimioterapia, la calidad de estos medicamentos. Entonces, todo eso va disminuyendo. Pero sí, un cáncer de cervix en un estadio temprano, haciendo la citología, que el objetivo es detectarlo en estadios tempranos, Claro. es casi cercano al 100% la sobrevida que van a tener estas pacientes en 5 años. Y de hecho, nosotros las vigilamos por 5 años. En los primeros 2 años es cuando yo más espero que un paciente, el cáncer puede regresar. Estadísticamente así se ha visto. Sí. Y por eso después nosotros vigilamos hasta que completan los 5 años. Sobrevida en términos de cáncer se mide a los 5 años, pero es porque después de 5 años un cáncer no regresó. La probabilidad de que regrese Hay que tener mucha mala remota. suerte. Sí, hay que tener mucha mala suerte. Eso yo les digo a las pacientes que es como sacarse la lotería en Nueva York. Claro. Después de 5 años damos por curado a un paciente. Y luego acceso para esos tratamientos complementarios, sí los tenemos disponibles, hay centros de radiación, Sí. entiendo, hay un centro oncológico inclusive, digo, afortunadamente nunca he necesitado de servicios de ese tipo, pero sí tenemos tanto para tratamiento médico como radiación, disponibilidad en nuestro medio para que podamos cubrir Sí, con esas necesidades. A nivel privado todo lo tenemos disponible. Y a nivel público, Existe también, pero con muchas limitaciones. ¿cuánto puede o cuánto realmente da el EMA Callejas? No sé si tiene algún dato al respecto, pero ¿ayuda o no ayuda? ¿Ellos solo son de una parte médica o también tienen ayuda quirúrgica? Sé que el San Felipe hace mucho tratamiento quirúrgico, pero no sé qué tanto acceso hay a ese nivel. Sí, bueno, San Felipe tiene sus tiempos de espera, pues que son variables Correcto. por la carga de pacientes y ya para todos pues es conocido eso. La situación de Lenma Romero no la conozco en realidad, entonces Ok. no le podría dar una opinión. Y luego, fuera de hacerse citología, ¿existen algunos otros marcadores que debemos buscar? ¿Hay exámenes de laboratorio complementarios que deben de ser incluidos para el diagnóstico de cáncer ginecológico? Por ejemplo, para cáncer de cervix, como le había mencionado, es el examen de BPH, pero que lamentablemente como tiene un costo alto, entonces es limitado el acceso. Sí. Si nosotros tenemos un examen de BPH que está negativo, nosotros podemos saber que al menos en 3 años esa mujer no va a desarrollar un cáncer de cervix. Eso sin hacer citología. Sí. Ni siquiera hace falta. Sí, no falta. Por ejemplo, países industrializados, ellos se basan en exámenes de BPH, pero porque tienen el dinero para poder costear este examen. Ok. Si nosotros lo hacemos a nivel privado, pues es bien caro. Entonces, Sí. los bolsillos de la mayoría de la población no lo pueden solventar. Si es, por ejemplo, cáncer de mama, pues ya sabemos, la mamografía, complemento con ultrasonido en caso de que sea necesario. En ciertas condiciones, resonancias magnéticas, que ya son indicaciones especiales. Por ejemplo, si hablamos de cáncer de endometrio, ya, si hacemos un chequeo ginecológico anual en esa señora que está en la menopausia, que son las más propensas, la señora que está en la menopausia, que es obesa, que es hipertensa, Sí. con el chequeo ginecológico que nosotros hagamos, con la revisión, hacemos un ultrasonido, eso nos va a ayudar a detectarlo. Si hablamos, por ejemplo, y de ese no lo hemos tocado, cáncer de ovario,
cáncer de ovario no existe un método de tamizaje. De hecho, los países industrializados no han logrado disminuir la morbimortalidad por cáncer de ovario porque casi siempre, 80% de los casos lo vamos a diagnosticar en estadios avanzados. Y ahora, el que tiene historia, por ejemplo, que ahora se ha vuelto, digo yo, como una epidemia, porque se ha metido mucho el síndrome metabólico y el ovario poliquístico. Entonces, ahora, ¿eso es un predisponente al cáncer de ovario? ¿Aquel que tuvo ovario poliquístico debería estar pendiente, evaluarse un poco más frecuente o no tiene más riesgo? Para cáncer de ovario, no. Ya. Cáncer de ovario suele ser bastante esporádico. Sí. Ya. Hay algunos factores de riesgo, pero nada que usted va a decir que es tan contribuyente. Es diferente como, por ejemplo, a cáncer de endometrio o cáncer de mama, que ya se sabe que la obesidad es algo que nos predispone a desarrollar cualquier tipo de estos cánceres. Pero cáncer de ovario, no. Y por eso es que no lo logramos detectar a tiempo. Son raros los casos que vamos a diagnosticar un cáncer de ovario de forma temprana y que vamos a decir que lo manejamos quirúrgicamente y que pues hasta ahí llega todo, se quedan ya después en vigilancia. La mayoría de estas pacientes consultan en estadios avanzados porque los síntomas que da son síntomas bien vagos. Y, por ejemplo, mucho de lo que se ve es que estas pacientes vienen referidas por el gastroenterólogo, porque han estado en control con el gastroenterólogo, porque pasan con un síndrome de intestino irritable. Las molestias son muy vagas, ¿ya? Sí. Y al final se termina diagnosticando que era un cáncer de ovario. ¿Y pruebas para esto de ultrasonido o cómo normalmente se logra identificar que el foco, que el sitio primario es en el ovario? De acuerdo a los síntomas, pues realizar un ultrasonido, ¿ya? Si vemos el ultrasonido y hay una masa en ovario que es sospechosa, entonces tenemos que mandar a hacer una tomografía para ver qué es lo que está sucediendo. Okay. Y de acuerdo a los hallazgos de la tomografía, pues entonces ya viene la parte del diagnóstico, que para ovario es un poquito complicada, porque básicamente tenemos que ir a sacar una porción de ese tumor para poder tener el diagnóstico. Hay algunas pacientes que, por ejemplo, desarrollan muchas citis o mucho el líquido peritoneal que se incrementa en el abdomen. Entonces, haciendo punciones del abdomen, mandamos a analizar ese líquido y en algunos casos, si el líquido ya me sale positivo, claro, que no es siempre, hay pacientes que pueden tener grandes tumores, la gran cantidad de líquido, pero sale negativo el estudio. Entonces, en estas pacientes, si ya el estudio nos reporta que hay un carcinoma ovárico, entonces tienen que ir a recibir primero quimioterapia. Eso se le llama una quimioterapia neoadyuvante para reducir la carga tumoral al máximo y ya después hacer una cirugía que se le llama una citorreducción de intervalo. Ese sería el proceder para cáncer de ovario. Hay algunos procedimientos para poder diagnosticarlo que se hacen por medio de radiología intervencionista, pero no siempre son factibles porque acordémonos que ovario está hasta el fondo de la pelvis, ¿verdad? Sí. Y antes de llegar ahí, pues están todos los intestinos, está la vejiga, entonces el abordaje para el radiólogo intervencionista en este caso a veces suele ser bastante complicado, entonces terminamos haciendo una laparotomía exploradora, pues solo haciendo una pequeña incisión para tomar una biopsia. Sí, muchas veces se cree que en realidad está un poco más accesible porque cuando está el embarazo, pues uno lo que mira es que está ahí, pero en realidad todo eso está dentro del hueco pélvico y es un poco difícil el acceso. ¿Sí? Para aquellas pacientes que ya de pronto se les ha diagnosticado, imagino que debe de haber fuera de ese tratamiento médico, de ese coadyuvante de radiación, va a haber un estado de ánimo o un deterioro emocional. ¿Se recomienda tener algún complemento, llámese psiquiátrico o de alguien que normalmente apoya para este tipo de problemas? Sí, lo ideal para estas pacientes es que sean apoyadas por un psicooncólogo, ¿ya? Porque es un enfoque diferente que se debe de tener para estas pacientes, porque no es lo mismo estar dando terapia para cuando hay problemas de pareja, problemas de, por supuesto, de conducta o no, qué sé yo, cualquier otro tipo de conducta. Cuando ya es terapia
netamente para un paciente oncológico, porque es el momento cuando nos acercamos más a la muerte. Y el temor que a todos nos da, me diagnosticaron esto, me voy a morir. Okay. Cáncer hoy en día no necesariamente es sinónimo de muerte. Si lo diagnosticamos a tiempo, si hacemos los pasos correctos, si vamos siguiendo paso por paso como debe de ser, metódicamente, estudiamos bien, o sea, planeamos bien cuál va a ser. De hecho, nosotros hacemos un plan de tratamiento para el paciente. Uno tiene un plan, tiene una guía, ya uno sabe. Primero va a una parte quirúrgica, después de la parte quirúrgica, de acuerdo a los hallazgos, va a recibir una radiación o una quimioterapia. Entonces, depende de todo eso, el pronóstico que va a tener esta paciente, y ya no es sinónimo de muerte. Pero sí, es lógico, cualquier persona que tenga un diagnóstico de esto se va a asustar, es algo desconocido, y sí necesitan un apoyo psicológico. ¿Cómo hemos, diría usted, avanzado, tecnológicamente, o la medicina en sí, ahora que menciona que pues claramente antes era que uno quedaba condenado indiferentemente, como que las opciones de tratamiento eran mucho más limitadas, no teníamos claro más o menos qué era lo que tenía que hacer primero. La presencia ahora o la disponibilidad de radioterapia ha ayudado mucho a controlar el crecimiento del tumor. En fin, o sea, claramente hemos avanzado en mejorar la sobrevida, pero todavía no estamos ahí para poder decir no importa lo que te dé de cáncer, lo vamos a resolver. Sí, definitivamente. Quizás lo que más nos ayuda es la detección temprana. Claro. La detección temprana es la clave para que el cáncer haya mejorado su sobrevida y tengamos las tasas de sobrevida que hoy tenemos. Y antes pues no teníamos, porque no habían estudios de tamizaje, no teníamos mayor acceso a los servicios de salud, no había toda la información que existe hoy en día. Sí. Muchas pacientes, por ejemplo, cuando escuchan este tipo de programas, se ilustran. Claro. Y si de repente es un síntoma que han tenido, ¿ya? Escuchan y dicen, oh no, yo tengo que consultar porque es posible que algo no esté bien. Claro. Y eso sucede, por ejemplo, y se ve muy a menudo con las señoras mayores, porque las señoras mayores a veces las tenemos en la casa porque ya es la abuelita, y como dicen, es que no tiene esposo, entonces no necesita ningún tipo de chequeo. Al contrario, entre más edad tenemos, mayor es el riesgo de que podamos desarrollar un cáncer. Entonces, la educación en salud es clave para esto. La educación en salud es clave para que podamos detectar a tiempo todo tipo de cáncer. ¿Alguna estrategia que pudiera existir para que pudiéramos darle ese impulso a la detección temprana del cáncer de cervix, igual que como se ha impulsado la mama? ¿Existe algún modelo para que tengamos filas de gente preparándose para hacerse citologías de la misma manera en realidad que se hace con la mamografía? ¿O cómo podemos atraer a la gente para que esto en realidad, esta voz se riegue y podamos realmente detectar más tempranamente ese tipo de problemas y que son tratables y que tienen una solución? Es un poco complicado, pero a medida nuestro nivel educativo ya va alcanzando un rango superior, eso nos va quitando los tabús. Sí. Porque el problema es el tabú. El tabú y la falta de educación es lo que hace que no consultemos. Parece mentira, pero usted va a ver a veces señoras que vienen de lugares recónditos, como yo le mencioné, que nunca en su vida fueron a un médico, nunca en su vida se tomaron una citología por ese tabú de decir, no, es que yo no voy a dejar, por ejemplo, que un hombre me vea. Claro. ¿Ya? Y quizás hoy en día, por eso es que vemos que cada vez existe como mayor cantidad de mujeres en el área de la medicina, y a veces una mujer se siente más cómoda yendo con otra mujer, claro, ¿ya? Por muy ético, por muy profesional que sea el doctor, sí, pero es porque es esa zona íntima, quizás viene a ser lo mismo como sería para un hombre ir con una uróloga. Claro. Entonces viene a ser una situación similar. Que entonces, no conozco, pero yo no sé si habrán, pero... Donde yo estudié, sí habían urólogas. Yo tuve compañeras del área de medicina que posteriormente 2 de ellas se hicieron urólogas. Entonces era así como lo invertido. Claro. Sí, sin duda. Pero sí, es la educación.
la clave para todo esto Claro. es la educación y es hablar, hacer campañas, prevenir. En realidad, por ejemplo, si comenzáramos a hablar de la importancia de la vacunación en niños y niñas, no saben lo duro o lo triste que es ver morir una mujer joven por un cáncer que con una vacuna Claro. contra el VPH se pudo haber evitado. O esa señora que si se hubiera tomado una citología, se le hubiera detectado. Es muy duro. Entonces es de hacer mucha conciencia en la población. Y el estado actual de la utilización está limitado por leyes propias que no permiten que pueda utilizarse en mayor población. Si usted porque me mencionaba que en otros lados niños, niñas sí. y fuera de ¿cómo se llama? No solo de 11 años, sino que es aprovechar, o sea, toda la población o todos los jóvenes, los claro. niños que ya el requisito mínimo es tener 11 años. ¿Ya? Sí. Incluso, por ejemplo, también a partir de los 9 se ha mencionado que se puede colocar, pero ahí ya va más la parte pues para el pediatra, ¿verdad? Sí. Pero sí se puede colocar esa vacuna y al principio causó como que mucho revuelo, por ejemplo, porque decían que era como darle licencia a los niños para ir a tener vida sexual, pero no es eso. Ya se confundía y entran muchos temas religiosos en todo eso, porque en realidad solo es cuestión de prevención. Todos estos niños en algún momento de su vida van a llegar a tener una vida sexual. Y claro. Qué mejor si inician una vida sexual sin riesgo de que al contraer un VPH puedan tener un cáncer posteriormente. Indiscutible. Creo que habría mucho que trabajar en esa dirección. Si es una medida que genera o que reduce de una manera significativa, creo que sin duda es algo que habría que impulsar, pues. Sí, es indiscutiblemente, pero ahí ya está en manos que se salen por completo de nosotros. Doctora Rosales, muy agradecido por su visita. Sin duda creo que esta nueva información le va a llegar a todas esas personas que tuvieran alguna duda con respecto a los signos importantes, la importancia de la prevención, para darle un poquitito más de chance a que esto sea menos frecuente y que podamos librar esta batalla contra el cáncer con éxito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes.